26, 24, a ver, aquí, 24, 25 y 26. Es que sí me toca llevar bien las cuentas porque luego me hacen falta. Mire, terminé mochila nacional, quedó muy bonita, mire. Aquí lleva su portallaves de hombre. Este es un portallaves de hombre macho, mero macho. Mire, acá para que le coloquen sus llaves. Portallaves de caballero. Baloncito para terminar. Fajón. Mochila nacional terminada. Quedó muy hermosa. Obviamente personalizada. Miren, bella. Quedó muy bonita. Ese portallaves de caballero me gustó mucho. Mire que sí me gustó bastante. Muy bonito. Quedó genial. Bueno, ya. Sigamos tejiendo porque nos compete esta mochila que se nos va a acabar el año y nosotras se nos llega Navidad, Año Nuevo y nosotros sin terminarlo. Oye, estaba mirando, era un... se me salió el en vivo de Facebook, muchachos. Muy raro, por Dios, que yo no salí cuando fui a mirar. Cuando fui a mirar que es que finalizado. Y yo, ay, ¿por qué se finalizó? Hola, señora Luz Caterina, Ana Eugenia, Gabriel, Maichel, ¿cómo está? Norma Verónica, bienvenida. Gabriel, buenas noches. Y se finalizó solito. Y yo, no, yo sí me estaba despidiendo, pero les estaba contando de la mochila infinito, que para hacer mañana el portallaves y el monedero, pero se finalizó sola. Y yo, ay, pero bueno. Ya ni modo, muchachos, ya no podía hacer nada porque se finalizó, o sea, no me dio la opción que si quería terminarla o qué. No, de una se finalizó. Terminamos vuelta 23, acá donde está el ganchito es donde se empieza y donde se termina la vuelta. Entonces, para que quede claro, ve, aquí estamos terminando. Espero voy a subir el gancho un poco más arriba, que está muy abajo. No lo dejo en el borde, muchachas, porque resulta y pasa que se enreda mucho con los hilos, pero sí me gusta que ustedes entiendan que se termina y una vuelta completa. Señora Sandra, buenas noches. Seuri Adriana, Leticia, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo van todos, todas? ¿Cómo están todos, chicos? Vuelta 24 dice que voy a retomar los puntos verdes, o sea, voy a hacer esta mitad. Acabo de hacer esta mitad. Ahora vamos a hacer esta mitad de acá. Esta es la mitad que vamos a hacer. Buenas noches, ¿cómo van todas ustedes, muchachas? ¿Qué andan haciendo? Yo terminando proyectos, muy contenta que ya se va mañana la mochila de Navidad, la mochila de Nacional, con todas sus cosas, y ya quedo libre para seguir con la de mandala y los neceser. Tengo el afán que tengo ahora es la mandala y 2 neceser que se tienen que ir 3, pero uno se va con la mandala, los otros 2 sí son aparte, entonces sí son 2 pedidos totalmente diferentes, así que tengo afán. Y mañana vamos a hacer los monederos para la mochila de infinito y el portallaves. Creo que es eso lo que tengo que hacer para mañana para enviarlo el viernes. Entonces son poquitas cosas. Mañana se va la de Nacional, el viernes se va la de infinitos y el sábado se van todos los fajones. Todos los fajones se van el sábado, que tengo muchos fajones paleteados que enviar. Yo no les he mostrado a ustedes, pero esta semana hemos hecho creo que más de 10 fajones que se tienen que ir por tardar el sábado. Así que sí, muchachas, estamos terminando proyectos para que salgan todos de una vez. ¿Quién más llegó por acá? Señora Rosemary, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, señora Rosemary? Bienvenida, estamos empezando la vuelta 24. Ya les leo cómo quedan las flores en la vuelta 24 y cómo va la carita de mi muñeco de nieve por acá. Este hilo gris no se me acabó,
está mucho el hilo porque se me cayó al piso y por allá yo con mi piecito, yo sentía algo en el piso, pero no, yo no le puse atención. Cuando yo dije algo, lo había enredado, lo desenvolví, me pasó de todo. Entonces ya lo recogí, lo envolví y me tocó cortarlo porque había hecho demasiado enredo. Entonces lo tengo ahí para ahorita ponerlo nuevamente y antes mostrarles cuando un hilo se acaba o cuando toca hacer alguna cosita para volver a meter un hilo, pues explicarles cómo se coloca de nuevo, que no es nada difícil. Señora Diana, buenas noches, bienvenida señora Diana, ¿cómo están? Nosotros acá terminando la vuelta 20, empezando la vuelta 24, para en este en vivo tejer la 24, 25 y 26. Es que ya ahorita empieza a vérsele la carita a mi muñequito de nieve y se ve muy linda. Seuri va adelantada, Seuri, y creo que... ¿Quién más va a dar? No, Seuri y alguien más va adelantada que ya le empezaron el gorro y le hicieron la carita bien a los dos muñecos y se ve espectacular, se ve muy linda. La verdad sí se ve muy bella. Los tres grises. Se ve muy bonita. Y seguimos acá. Los cuatro verdes. Será Yurani, Michelle, Geraldine. Yo creo que es Geraldine la que lleva súper adelantada la mochila. Sí, alguien me la envió, pero no estoy muy segura si fue Geraldine, que va súper adelantada. Acá no van sino los dos grises con los que terminé la vuelta 23, dos grises que es el tono plata, cuatro verdes, tres grises, cuatro verdes, dos grises, un dorado, dos grises, cuatro verdes, tres grises, cuatro verdes y acá vuelven a quedar dos grises, un dorado, que es el gris plata. Alejandra, buenas noches, bienvenida chicas, ¿cómo están ustedes? Yo muy contenta porque hice un portallaves para caballero muy bello para la mochila nacional. Ay, no le dije a la señora Islena que era de obsequio, para que el esposo no me vaya a depositar para el portallaves. Ese es de obsequio para el esposito que tuvo mucha paciencia, esperó mucho su mochila, entonces es un cariñito. Y que está pasando por una situación muy complicada, entonces es mi granito de arena a motivarlo, apoyarlo y pues para que sepa que no está solito en este momento tan complicado. Geraldine, hola profe, buenas noches. Niña Geraldine, ¿es usted la que lleva la mochila súper adelantada también esta de Navidad? Que sería usted la que envió la foto que se ve hermosa, hermosa esa carita de la muñequita. Cuente el chisme, cuente. Acá cuatro verdes, entonces no. Acá sigue gris, verde, gris. Si están los rojos, no, va tres grises. Tres grises y vamos cerrando el gorrito blanco, el pomponcito blanco del gorro. Entonces acá tres grises. Constanza, hola, ese milagro de verla. Señora Constanza, buenas noches, bienvenida. Acá tres grises y hago solo dos blanquitos, que es la borlita, el pomponcito del gorro que lleva la niña, la muñequita de nieve. Listo. Dos blancos. Y acá va un verde. Solo tendría que ir un verde. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ah, sí, van dos. Van dos verdes ahí. Exactamente eso va. Uno sobre blanco. Y uno sobre rojo. Listo. Dos rojos claros, un rojo oscuro. Pero antes de empezar a hacer los rojos claros, los rojos oscuros, tengo que mirar cómo está mi hilo por acá. Miren. Porque ese rojo claro hace rato no lo trabajo. Entonces, ¿qué hago yo? Dos rojos claros. Y vamos a mirar los hilos por detrás. Qué tan enredaditos están. Ay, se ve muy bonita, mire. Se ve muy bonito. Bueno, a ver qué hilo se ve por ahí. No, el rojo oscuro nada más. Se ve un poquito. Un poquito azul rey.
Que es un poquito nada más. Ve, hasta el naranja, se ve por ahí la nariz del naranja. Y este gris, que es el gris que se está acabando, a ver dónde lo veo, acá. Este gris, que es el que se está terminando, sí se ve un poquito más. Acá nada más. No, ahí lo ale muy duro y no tiene agarre de nada. El que se está acabando, que se acabó. Listo. No, ya no se ve ninguno. Ah, estaba agarrado con el amarillo, por eso fue que no corrió y prefirió reventarse. Y como agarré solo un hilo, eso cuando uno agarra un solo hilo, eso no, muchachos. Ya, ahí porque me había quedado arrugado el amarillo. Siento que lo alé muy duro, pero no sé por qué está enredado con el gris que se está terminando. A ver que se vea bien. Sí, quedó lindo. Sí, muchachos, miren, quedó perfecto. Acá simplemente terminé con los 4 verdes, 3 grises, 2 blancos, 2 verdes, 2 rojos claros. Y seguimos. Hola, hola, dice y Marti. Hola, bienvenida, Lady. ¿Cómo estás? Luciné. Hola, bienvenida, Rosalba. ¿Cómo estás? Señora Nubia, buenas noches, bienvenida. Mire, este es el que voy a reemplazar en un ratito. Ya lo voy a necesitar acá, entonces ahí es donde lo voy a reemplazar, muchachas. Este rojo yo le hice una cadeneta para que no se soltara. Entonces simplemente suelto la cadeneta y tengo que quedar en el punto bajo sin terminar para poder hacer el rojo oscuro, que va solo un rojo oscuro. Acomodo mis hilos. Rojo oscuro por ahí no se ve, no. Un rojo oscuro. Dice que va un blanco y 2 rojos claros. Blanco. Y 2 rojos claros. Recuerden que esta es la vuelta 24. 1. Acá. 1. 2. 2 rojos claros. Un blanco. Si son estos, si voy en esta vuelta. Un blanco, un rojo claro y 2 rojos oscuros. Un blanco, un rojo claro, 3 rojos oscuros que van 3. Yo acá estoy haciendo uno sobre rojo oscuro. Y ahora hago 3 rojo, el tono oscurito. Que va 1, 2 sobre el gris y 1 sobre blanco. Y acá va todo blanco. Señora María Patricia, buenas noches. ¿Dónde está el patrón? Lo puede compartir. Señora María, solamente por WhatsApp. Me habla por WhatsApp y solo por ese medio se le da información. Información de los patrones. Y acá seguimos con los blancos. Sí, chicos, tienen que dejarme mensajito y yo les doy mi número por interno. Señora Ana Eugenia, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. Señora Inés, buenas noches. Y acá un gris. Voy a colocar ya el gris acá. No lo necesito sino para un punto, pero así es que se coloca. Mire, cuando se termina un hilo, por la razón que sea, que se terminó, se dañó, se rompió, lo que sea que haya pasado, para volverlo a colocar, simplemente agarramos el hilo que yo tengo y en el punto donde lo necesito. Ahí necesito hacer un punto gris. Entonces, sencillo. Agarro, guardo con la colita con el hilo alma que voy a llevar y este lo termino con ese nuevo hilo. Vea, ahí. Y sigo tejiendo.
obviamente guardando el pedacito que queda con los otros hilos alma. Ahí hice ya mi punto bajo gris y dice que va todo blanco. Entonces cambio a blanco y ya sigo con el hilo ahí y sigo tejiendo normal. Ya esta colita se guarda unos 5 o 6 punticos, luego se pasa para atrás y se corta en cualquier momento cuando estemos quitando los hilos así que sobre. Así de sencillo se hace cambio de color, muchachas. No se añade, no se hacen nudos. También se puede colocar y después usarlo. O sea, colocarlo y después usarlo es... esperen, yo tengo por acá un hilito. A ver, de esta de Nacional que me quedó. Este, por ejemplo. Es colocarlo ahí y seguir tejiendo con los que esté tejiendo, no pasa nada. Se coloca ahí y entonces seguimos tejiendo. Y en el momento que lo voy a usar, que lo necesite, pues lo uso ya sin hacerle fuerza de nada, sin irlo a alar fuerte, porque si lo alamos fuerte, él se zafa. Entonces en el momento que lo vaya a usar, lo uso con mucho cuidadito, sin que se vaya a zafar. Yo en este caso voy a utilizar el naranja. Pero en el caso tal de que fuese el hilo que acabo de colocar y si yo lo jalo duro, que es la parte que quiero mostrar, vea, él se zafa, vea, ahí. Entonces cuando metemos el hilo de esa forma corremos el riesgo que se nos olvida que es un nuevo hilo que ingresamos, que no está agarrado a nada y se va a zafar. Entonces yo por eso prefiero como les mostré, pero también es válida esa forma. O sea, si usted por alguna razón no quiere colocarlo antes y dice, lo quiere colocar antes y dice, no, yo estoy pendiente del hilo, lo coloca y cuando lo necesite lo jala y ya. Pero suavecito, suavecito. Acá van, ¿cuántos naranjas? 3. 1, 2, 3, que es la nariz del niño. Ya la nariz de la niña quedó muy linda. Ahora la nariz del niño. Un beige. A ver que se me ocultó un mensaje. ¿Qué diría el mensaje? A la vez que se me ocultó. Ana Eugenia, Inés. Señora Inés, qué lindo me provoca hacerla. Esta está hermosa. María Luisa, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, señora María Luisa? María Luisa, ¿cómo vas? Blanca Nubia, buenas noches. ¿Cómo están todos? Un gris, que es este gris, el que coloqué. Este sí ya no tengo problema porque ya lo tejí, entonces puedo alarlo sin ningún inconveniente, que aquí no se me va a zafar. Esa es la ventaja de hacer el cambio de color, como les acabo de mostrar. Un gris y aquí va todo blanco. Estos grises, estas colitas que quedan, tanto del que acabo de poner como el que se termina, la puedo dejar ya en la parte de atrás, mire, allá no se desbaratan. Ahí ya los dejo en la parte de atrás y ya del momento que yo teja con los otros, ese ya queda para cortar cuando se finalice. Ya no hay que llevarlos, porque cuando las colitas quedan muy corticas, también se ve muy feo a la hora de cortarlos. Entonces uno a veces prefiere irlos dejando en la parte de atrás ya con tiempo, para cuando uno los quiera cortar, pues no se noten, no queden como que esas puntas por ahí todas feas que a veces parece un error. Entonces sí es bueno como pasarlos para la parte de atrás con tiempo. Acá dejo 2 blancos libres. Todavía tengo 3, 2 blancos libres, listo. Para hacer 3 grises, el gris que metí nuevamente. Ahí. Y voy a hacer 2 grises sobre blanco. Y un gris sobre gris. Ahí. Que son estos, es que estoy rayando acá, 1, 2, 3, 4 color negro. El color negro hace rato no lo uso, entonces aprovecho, miro si no está recogido, todos están recogidos menos el color negro. Entonces ahorita estiro los otros 4 color negro, 1, 2, 3, 4, que este es el sombrero, un gris, un blanco. Aquí hago un gris y un blanquito. ¿Qué me dijo la señora Constanza? Geraldine, esa... ¿Qué me dijo Geraldine?
Esa carita de la niña sí, es muy tierna, demasiado tierna. Constanza me dice entre buscar música para estudiar en pero gracias, señora Constanza, gracias, tan bella. Gracias, gracias. Uno blanquito, que va acá sobre gris y seguimos. Este punto blanco y ya seguimos es con la estrella. A ver, acomodemos esto. Acá van grises, grises, grises para empezar los 4 allá. Entonces, simplemente el gris plata, que es el del cuerpo de la mochila. Ese gris plata. Pero yo creo que ese gris plata hay que revisarlo donde se ve. Sí, por allá se veía. Entonces voy a hacer es una cadeneta. Voy a revisar los hilos. Gracias, chicas, por estar acá. Gracias. Esas muchachas que pasan a saludar. ¿Y qué está estudiando, señora Constanza? ¿Qué tanto estudian estas mujeres? Acá, el rojito oscuro. Listo, vea, quitando el rojito oscuro se fueron casi todos los colores que se estaban notando muchísimo. Ya. Estiramos para que no se vea recogido, porque la idea no es que se vea recogido. Listo. Sí, esa carita de la niña está muy tierna, me gusta mucho. Y ahorita que pasamos todo con rojo, porque ya ahí no va nada más blanco, ya eso es todo. Ahorita que pasamos todo con rojo se va a ver más linda todavía, porque le va a profundizar más la carita. Entonces acá decimos que va 1, 2 y 3 grises. Y volvemos la repetición. Sí, tenemos que repetir exactamente lo mismo. Los 4 verdes, los 3 grises, luego los 2 los 2 grises, el dorado. Sí. Se repite lo mismo porque estamos todavía en la vuelta 24. 4 verdes acá. 3 gris, gris plata. Estos 3. 1, 2 y 3. Nuevamente 4 verdes. Daisy, buenas noches, señora Daisy, ¿cómo está? Los 4 verdes acá para que empiece a formarse la estrella arriba. Esta parte donde van las estrellas no lleva sino estas dos. Ya nosotros terminando esta estrella ya no hacemos nada más sino totalmente gris. Que yo decía que además que estaban al frente de un árbol, pero entonces como ya el resto del cuerpo no lleva, yo digo entonces no es un árbol, era solo una decoración. Porque recuerden que este diseño no lo hice yo, lo hizo fue el gerente de venta, entonces yo dije, bueno, no sé, de pronto colocó un árbol de fondo y no es un árbol, es simplemente como una decoración que tiene. Porque terminando esta estrella, que quede terminada como esta, ya no lleva nada más ahí para arriba, sino el gris plata. Un dorado, 2 gris plata y volvemos con los 4 verdes, los 3 grises, 4 verdes. Acá, 2 grises, 4 verdes. Para que se vaya formando la partecita de la estrella. Yo digo es como un mural, entonces. Si ya no es un árbol, es un mural. 4 verdes. Sí, se ve muy bonito. 3 gris, tono plata. 1, 2 y 3. Nuevamente 4 verdes. 1, 2
3 y 4. 2 grises, 1 dorado. 2 gris, 1 y 2. 1 dorado. Tengo un vago y me tiene. Ay, no, señora Daisy, yo no puedo creerlo de verdad. Ay, no, eso es por una mala fuerza, pero también tiene que ver con el estrés. Yo estuve muy estresada esa semana del grado de David. David sacó grado, ¿para cuándo fue la ceremonia? No recuerdo, creo que hace 8 días o casi 15 días. Bueno, tuve ceremonia de grado y estaba muy, muy estresada. Y por el estrés, todo como que se me acumuló y hice como que también un mal movimiento y uy, me agarró un dolor en la espalda terrible. Pero entonces yo fui a que me hicieran terapia física, eso no es física, eso es terapia que, bueno, me colocaron unos aparatos, unas cosas que pasaban corriente y calor frío y santo remedio, quedé nueva, o sea, de verdad, fue como, no sé, como si me quitaran más o menos 10 años de encima y pues toneladas de estrés. En mi caso sí fue estrés y también sí un mal movimiento. Pero uy, la espalda, más, no es que la espalda, un costado dolía demasiado. Y sí, era el estrés y un chico que pues es el como que uno le consulta todo, me decía, es que usted tiene un estrés acumulado desde hace mucho tiempo. Y yo decía, no, eso no, mentira, sí, muchachas. Sí fui y, ay, una bendición. Esa señora me tuvo hora y media haciéndome terapia, no sé qué será eso, pero le pasan a uno corriente y le colocan también calor frío. Terminó con un masaje bastante completo. No, la verdad, súper bien. Pero, uy, sí, cuídese que son dolores que uno, si se endereza malo, si se agacha malo, si, ya hace 15 días, ¿cierto? Si usted suspira malo, si se estira malo, si todo es malo cuando le da uno de esos como estilo espasmos, como un viento. Me hizo también con eso, con unas cosas ahí, ¿cómo se llama? Es unas cosas que me hizo, no, se me fue la onda, pero sí, con unas, como yo digo que eran como copas porque ventosas, también me hizo con ventosas, no. Ella dijo, tiene unos nudos, se ve que tiene un estrés acumulado. Y sí, sí tenía estrés porque David me había sacado un poquito de estrés mi bebé. Canitas que no faltan. Acá vamos a repetir lo mismo que hice en la otra vuelta. Les voy a leer para que ustedes tengan claro qué fue lo que hice en esta mitad de la mochila. En esta mitad de la mochila, a ver que este celular empieza a bajarse. Bueno, ya tejimos lo que era verde, grises, terminamos con 3 grises, 2 blancos, 2 verdes, 2 rojos claros, un rojo oscuro, un blanco, 2 rojos claros, un blanco, perdón, un rojo claro, 3 rojos oscuros. Y acá tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blancos, un gris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blancos, 3 naranjas, un gris, 1, 2, 3, 4, 5 blancos, 3 grises, 4 negros, un gris, un blanco y este ya es el gris plata. Tejí 3 gris plata, 4 verdes, 3 grises, 4 verdes, 2 grises, un dorado, 2 grises, 4 verdes, 3 grises, 4 verdes, 2 grises, un dorado, 2 grises, 4 verdes, 3 grises y acá voy a hacer los 2 blancos que es para empezar la vuelta. Ventosa, sí señora, me hicieron ventosa. Eso fue un alivio, un alivio. No, pero no, muchachos, fue increíble, la verdad que sí. Sí, fue muy, muy bueno ir a terapia y eso es muy, muy bueno, muchachas. Uno cree que todo dolor lo quita la medicina, un calmante, un relajante muscular. Muchas veces es mejor ese tipo de terapias que uno no cree, pero sí, la muchacha me explicó muy bien para qué servía. A mí no me preocupen, no me pregunten porque a mí se me olvida cosas tan sencillas como que es una ventosa. Entonces,
ella sí le explica a uno, le dice, esto es como para desenredar los músculos, ella me decía, es que los músculos se contraen cuando usted tiene estrés, tiene un momento de ira, un momento de así como de estrés muy fuerte, se contraen así. Se vuelven como piedra. Y entonces dijo, estos choques eléctricos lo que hacen es relajarlo. Entonces ablandan, ablandan, ablandan para que se suelten. Ella me explicó todo muy lindo. Yo le creí muchachas y agradezco haberle creído porque, uy, quedé como nueva. La verdad fue un antes y un después. Entonces sí, sí lo recomiendo muchachas. Cualquier terapia de esas que le vayan a hacer a ustedes, déjese porque eso sí de verdad le ayuda a uno a desenredar todos esos nudos que le empiezan a salir en la espalda. Y ella me decía también que por caídas, golpes, yo que muchas caídas no, pero sí recuerdo que hace un tiempo montaba en cicla y una moto tocó la llanta de atrás de la cicla y al piso. Otra sí fue un taxi, me llevó por delante con todo y cicla. Entonces ella dice, ese tipo de caídas se van acumulando y es necesario este tipo de cosas. Entonces sí, sí había tenido caídas y bueno, todo lo que ella explicó era muy cierto. Y la verdad, muchachas, uy, sí, llevo 15 días muy relajada, muy contenta, sí, profes. La terapia frío-calor. Eso. Y la verdad a mí me funcionó muy bien, muchachas. No, nos toca cuidar la salud. Uno a veces por tiempo, yo decía, no tengo tiempo. Ese día tenía que llevarle almuerzo a David. Yo decía, no tengo tiempo. Entonces yo me puse a pensar, no, sí, tengo tiempo. Qué pena, hijo. Posiblemente le llevo el almuerzo más tarde porque me voy a una terapia. Salí, me fui y yo juraba que eso era cuestión de 5 minutos. Cuando hora y media. Mamá, que el almuerzo. Y yo no, hijo, qué pena, estaba en terapia. Ya salí de terapia, ahora sí vea, tome su almuercito. Porque uno tiene que sacar tiempo para uno, muchachas. Sí, toca sacar tiempo para uno. Y yo no, que no tengo tiempo, que no tengo tiempo. No. Y más esos espasmos que sí son dolorosos, incomodan mucho hasta para dormir. Dos claritos y uno blanco. Daisy y corriente, pero es horrible. Yo le tengo pánico a la corriente. No, señora Daisy, y sabe que lo más curioso cuando le colocan ese parche a uno que le pasa esa corriente, mientras uno está quietecito, uno siente el corrientacito, así como se esparce, como llega y fun, se esparce. Medio iba a mover el brazo porque a mí me lo colocaron como en los brazos, como en los hombros, sí, en los hombros, brazo bajando como al codo, pero no tan abajo del codo. Y entonces sentía el corrientazo. Cuando medio yo iba como levantar el brazo que ya estaba cansada, uy, se sentía como si le clavaran algo a uno. O sea, mejor dicho, cuando les pongan ese tipo de terapias, quédense inquietos. No traten de moverse porque usted mueve y como que al hacerle un poquito de fuerza al músculo, se siente más feo todavía la corriente. Entonces, mejor suavecito, usted quietecito y deje que sí fluya la corriente. La verdad, yo sí siento que la corriente fue la que me desató todos los nudos. La corriente y pues obviamente lo que les digo, me hizo más cosas la señora, pero yo siento que la corriente fue muy relajante, o sea, sí era necesario. Aguanten un poquito. Igual, señora Daisy, la persona que hace la terapia le dice a uno qué tanto usted soporta el dolor. Ella me decía, si siente que está muy fuerte, le podemos bajar. Tranquila, que tiene, usted si es muy sensible al dolor, podemos bajarle hasta que usted lo soporte. Entonces dijo, ese es como el nivel que trae normalmente la máquina o el recomendado, pero si tengo pacientes que no tienen tanta tolerancia al dolor, entonces se le baja hasta que digan, ahí está perfecto. Entonces, esa es otra opción, que usted le diga a la persona, no, está muy fuerte, bájele, o al contrario, le diga, empecemos por lo más suavecito y ya vamos mirando. Sí, porque no, muchachas, complicado esos dolores. Y no es necesario, chicas, y a veces no es nada grave, sino eso. Lo que ella decía que era que se hacían nudos todos los músculos y era ahí donde uno necesitaba como eso. Araceli, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? A mí mi hija me pone corriente cuando estoy muy mal de la columna. Ay, sí, Seuri sí es que sufre mucho los dolores de la columna y matan caliente, eso ayuda mucho. Uy, no, pues yo no sé, yo sí que como nueva muchacha, ya bueno, yo gracias a Dios no era problemas así tan delicados como los de Seuri, pero uy, sí, sí ayuda mucho, mucho,
Es una cosa muy loca pensar de que una vez se acostumbra a tomar solo agüitas, agüitas, mentiras que a veces necesita algo más que solo una agüita. Acá, chicas, miren esa carita, el punto gris, que es este gris. Y vamos avanzando. Ese gris, ¿para dónde se me fue? Sí, no, y recupérese, que eso es muy feo tener unos dolores. Yo sí era porque tenía un estrés muy bello que mi niño ve mocho, es que eso es la cosa más mocha, me hizo el estrés, pero bueno, gracias a Dios, todo pasa, muchachas. Ahí es donde digo yo, si es bueno, se va a acabar, si es malo, también, todo pasa. Todos los días son diferentes, todas las épocas son diferentes, entonces ahí es donde no nos podemos aferrar. Si es muy bueno, disfrútelo, que en el momento que ya no esté tan buena la situación, no pasa nada, ya lo disfrutamos. Y si es algo muy malo, también piense que pronto habrá solución y todo pasa. Esos días para mí fueron un poquito estresantes, cansones, agotadores, pero gracias a Dios pasaron. Gracias a Dios pasaron esos días y ya, ay, ya no hay estrés. David está trabajando juicioso y ya cero estrés, muchachas. Esperen que por acá también tengo el color naranja que coloqué a Alex encima de él y lo está balando todo feo. Los 3 naranjitas para la nariz. No se ve por ningún lado. Ay, espere que aquí sí se ve un poquito en el blanco. Pero su merced también lo estresó de esos. No se brilló todavía. Pienso y yo digo, yo creo que mi hijo cuando vuelva a ocurrírsele una de esas ideotas unas ideas muy maravillosas que tiene, yo creo que lo va a pensar. Lo va a pensar. No, claro, ¿cómo no lo iba a estresar si se le bajaron las defensas, le dio hasta temperatura? No, es que yo me acuerdo y yo digo, no, de verdad, ¿yo qué estaba pensando, ah? No, una mamá en apuros. Era una mamá en apuros, Seuri. A mí me apuraba que el niño estuviera bien para el grado, para que me quedara muy lindo en las fotos y yo poder asistir. Entonces, eso fue. Ay, no, David sudó frío ese día. Tengo que contarles un día, muchachas, pero espérense que esté preparada psicológicamente. Es que todavía me da risa. Todavía me da mucha risa, muchachas. Cuando me acuerdo, sí. Es que soy una mamá fuera de lo común. Pero gracias a Dios tengo un hijo muy juicioso. Gracias a ser una mamá fuera de lo común. Poco convencional mi método de educación. Ay, no, eso sí fue muy loco, ¿sabes? Pero no. Nada, el niño ya no quiso más nada. Ya ahora es una persona consciente. Consciente que tiene una mamá inconsciente. Que la mamá sí no es nada consciente. Ay, no, esto fue mucho susto el de ese muchacho. Tan lindo y una mamá, súper mamá, así tú. Yo con mi hijo en su graduación. Ay, sí, más lindo, la pasamos más rico ese día de la graduación. No. Es muy bonito, muchachos. La verdad se sintió muy bien. Y le dije yo, hijo, esta es la primera graduación, porque la idea, muchachas, es que obviamente estudie, que saque una carrera o lo que él quiera hacer, porque pues tampoco vamos a los extremos que si no estudian no pueden hacer más nada en la vida. No. Eso ya está más que comprobado, que los muchachos pueden hacer lo que quieran hacer de un buen futuro, porque no estamos pensando pues de que no hagan nada, no, pero sí es muy importante, prepararse para todo en la vida. ¿Qué es lo que pasa, muchachas? Que entre más sabe uno, entre más herramientas tenga un joven, tenga una persona, tenga cualquier ser humano, siento yo que tiene primero más opciones para su vida, más opciones para un futuro, tiene más opciones para todo, tiene muchas más opciones que simplemente, no, yo sé leer y escribir y pare de contar. Entonces no está mal. No está mal las personas que no pudimos terminar una carrera, tener una profesión, no pasa nada.
no nos quita méritos, pero siento que nosotras en el camino que hemos llevado hemos aprendido demasiadas cosas y eso nos ha servido para mucho. Entonces, si los chicos tienen la oportunidad de estudiar una carrera, eso les va a ayudar mucho a que de pronto no pasen por situaciones tan complejas como que los rechacen de trabajos, que le digan es que estamos buscando otro tipo de perfil, es que este puesto es para otro tipo de perfil, necesitamos que usted sepa esto, sepa lo otro. Entonces sí siento que estudiar es una herramienta grande, grande para los sueños y las ilusiones que tienen, en el caso mi hijo. Mi hijo es una persona que le encanta viajar, es una personita que él siente que va a hacer mucho, mucho, no sé, o sea, como que otras cosas diferentes. Entonces, si él quiere tantas cosas así tan diferentes, de viajar, de conocer, de disfrutar otros temas, sí o sí, prepararse lo mejor. Prepararse en un oficio, una carrera, en algo que lo lleve a conocer otros lados, lo lleve a, no sé, que él dice que quiere mecatrónica, entonces pues yo siento que sí o sí tiene que prepararse. Entonces, muchachas, sí es un buen impulso decirle a los hijos, prepárense, tienen tiempo que en este caso nosotras o yo no tuve tiempo cuando tenía a mi pequeñito, no tuve tiempo como para decirme voy a poner a estudiar una carrera. Él sí, él tiene tiempo, no tiene un niño, una niña bajo su responsabilidad, entonces puede dedicarse 100% a un estudio. Entonces, ese tipo de cositas es bueno que ellos sí o sí se dediquen ahora que tienen tiempo, que tienen edad, que tienen juventud, que tienen esa mente abierta a aprender tanto. Ay, porque muchachas, esa mente de esos muchachos absorbe tanto en este momento que es tan maravillosa, es tan fácil para ellos aprenderlo todo. Henry, buenas noches. Si es Henry, dice Harry. Buenas noches, gracias Claudia. Buenas noches, es verdad, todo sirve. Sí, muchachos, todo. Ah, no, yo no le quito méritos, ni me quito méritos, porque a pesar de todo, yo la verdad tengo conocimiento amplio en el tejido y yo siento que aparte de eso, en todo lo que estudié antes de estar sentada acá solo tejiendo, siento que todo me ayudó, todo me sirvió. Yo siento que no hay nada que yo diga, no, es que cuando trabajé en la casa de familia, es que perdí tiempo cuando hice esto, lo otro, no. Todo me sirve, en este momento todo sirve para lo que yo hago, pero sí con los sueños y las ilusiones que tienen los muchachos que piensan en un mundo tan grande, sí es bueno que se preparen, que aprendan y que con eso el día de mañana puedan viajar, conocer, salir, disfrutar, que eso es como lo que pretende mi hijo. Entonces sí, prepárese para que el mundo lo reciba en cualquier parte, gracias al conocimiento, a lo que estudien, en lo que se preparen, les abran puertas, les abran puertas y pues todo lo que quieren. Pero no, muchachas, la verdad nosotras las que nos dedicamos a criar hijos y aprender oficios, nos ha ido bien, gracias a Dios. Nos ha ido bien. No me quejo, mis niñas. Aquí estoy empezando vuelta 25. Esa es la vuelta que estoy empezando en este momento, sí. Tiene que ser la vuelta 25. Sí, muchachos, vuelta 25. A ver, ¿qué me dicen acá? Y verlos con sus billetes. Ay, sí, eso fue muy lindo. Claudia, buenas noches, profe. Una pregunta, ¿existe la posibilidad de que usted me venda el esquema? Esta mochila, sí, señora Claudia, de esta mochila de Navidad, sí, usted sabe que nosotros sacamos todos los patrones, señora Claudia, tranquila que sí me habla por interno y con mucho gusto. Rosy, buenas noches, Olga, buenas noches, bienvenida, señora Olga, bienvenida, sí, está quedando hermosa. Acá vamos a empezar estas dos patitas, estas dos del centro. Sí, chicas, sí que eso les cuento.
Chicas, sí, los patrones que de hecho en la página estábamos hablando un poco, pues de que hay una señora que está usando mis patrones, mis mochilas para vender talleres y no, chicas, mis patrones son exclusivos para Creaciones Mari Crochet Colombia. Yo no hago patrones para los demás para que hagan talleres o ellos enseñen a nombre de ellos, no. Yo patrón que yo voy creando, obviamente queda registrado en Creaciones Mari Crochet Colombia para el uso de Mari Toro. Y si es por encargo, pues para el uso de la persona que lo pidió, pero sin derechos, sin ningún derecho ni a venderlo, ni a enseñarlo, ni a... No, si yo lo creo, si yo lo hago, es mío. Los derechos los dejo así, como míos. Hola, hijo mío, ¿cómo te fue? ¿Qué dijo María cuando le dijiste que no, que yo estaba trabajando? No, hijo, es que es eso. Es cuando tú estás, pues ella viene y le hace visita. Pero, por ejemplo, antier que vino, pues yo ya no pude hacer en vivo, hijo. ¿Y cómo te fue? ¿Bien? ¿Te hizo visita un ratico? Ah, bueno, dijo. Ay, ella sí me dijo que venía y me contaba. ¿Y cómo le diría? ¿Cómo le fue? Como que bien. Ay, Dios quiera que pase, qué bueno. Pues que por salón eran 4, o sea, Sí, tenía que ir 4. Y sí. ella fue la única de ese salón. Porque la Ay, pasaron con otro salón. ay, no me diga. Ay, no, pues entonces yo creo que sí pasa esa muchacha. Ay, qué bueno, me alegra mucho. Ah, bueno, hijo, eso está muy bien. Y que la estructura como que les dijo a todos los de ese salón, sí, ustedes pasan, que no sé qué. Ay, qué maravilla. Ah, qué bueno, hijo, me alegra. Póngase usted pilas a ver cuándo le dan respuesta. El 6. Hágale, hijo, ¿para qué? Una velita. Prender una velita, sí, hijo. Prender una velita y si no emberracarse a seguir buscando. Sí. Eso es lo de menos. Tampoco nos vamos a dejar achicopalar. Ah, bueno. Profe, ¿por dónde me comunico con usted? No sé cómo. Esperen, yo ya les coloco donde tengo mi número de WhatsApp. Ya les digo, muchachas, para que se comuniquen por ahí. Y sí, chicas, no, claro, todos estos patrones están disponibles. El hermano de doña Mildred. ¿Walter es que se llama? Ay, sí, el de Magangué. Que preguntó por mi papá, que cómo estaba. Y, Preguntó por usted, que de, saludes. ¿Y qué dijo cuando te vio? Quedó frío. No, pues, no sé, ¿no? No, no dijo No, nada yo porque estaba él no... hablando y de la nada me dijo, ¿y su papá qué? Ah, Pues doña Mildred me dijo, me dijo, ¿qué hace Roberto? Le dije, no, está hablando por allá. Ahí me dijo, no, ese es mi hermano. Le dije, me dijo, sí, él era reparcero con su papá. sí, sí, pero no, mejor dicho. Ja. Uña y mugre. Claro, ¿cómo quedaría de asombrado verte tan grande? Trabajando con doña Mildred, Sí, ya un un, chico. ya Como que uno doña de... Mildred le contó todo y me dijo, pero usted se fue a México con su mamá, que no sé qué. No, no le contó todo. Es que siempre, siempre ellos están pendientes de todo. O sea, Ah, cuando nos fuimos para México, además que ella fue y les contó a todos. Cuando volvimos también. Entonces, ellos siempre todo le cuentan. Ay, y demás. Ay, y él es muy lindo, es muy bella persona. y Y ahí vino está solo con la esposa y con las hijas. con la mujer nomás. Ay, la niña, ¿dónde la dejarían? ¿Mm? Ah, bueno, hijo, vean. Mañana, el que llegue un minuto tarde, gasta la voz para todos. Entonces, ya sé quién se va de acá media hora antes. Porque no va a ser usted el que gaste helado mañana a todos. No, unos helados de yogur ahí diagonal, más ¿Sí? ricos. Ah, bueno, De eso cuatro está mil bien. quinientos o con cosas encima, 6.000. Ay, qué Pero re ricos. rico. No, pero no, tú sabes que el sabor a yogur no me gusta. Me gusta mucho el helado Mm. natural o vainilla. Ah, No, y bueno. vende y venda. Mm. Súper bien Pero, todo. no se pueden dar precios, pero una sola venta, 500. Hombre, ¿y qué Doña llevaron? Mildred, yo no sé. Yo estaba vendiendo bien, no sé qué. Sale la gorda. Ah, espera uno. Yo con esta venta cerraría ya se hizo lo Empezó que a tenía que decirle. hacer. Y yo, ¿por qué no? Eso están ya un poco de cosas. Salieron. Me dijo, espere, yo escuché a ver cuánto. Se me entró. 500. Ah, fue madre. Y, Claro. y que encargaron unas luces de 250. No, es que una maravilla. Que Además que para por ahí mañana. para decorar algún, Sí. algún sitio. Y yo, venda y venda. Me dijo, hoy se hizo más de lo normal. Lo que Cuando pasa no es que estaban entre uno,
Solo dos veces, el sábado y el domingo se pasó de uno Sí, 5 uno 7. sí. De resto 7 8. Y Pero, doña Mildred pero puye que ahí hay mercancía, que dónde está la plata. eso le iba a decir yo, pero es porque hay demasiada cosa para vender, porque Doña Mildred dice, en tiempo frío normalmente es muy bajita la venta, pero ahorita que tienen tanta cosa para vender, sí, doña Mildred, que le puya, que un, dos, ahí tres, hay cuatro. mercancía, que vendan. Y pues la mayoría llegan, Uno azul, la mayoría llegan dos y la rojos. monita. Ah, no Ajá, está. Bueno, ujú. hasta luego, A eso le iba a decir yo. Lo que pasa es que doña Mildred. a doña Mildred la buscan mucho. Entonces llega el que llega y si ella no está, prácticamente Sí. aunque necesiten llevar, la gente si ella no está, prefiere no. Y yo estoy segura que los que vinieron a comprar posiblemente habían pasado, no vieron a la mona y entonces dije, no, cuando llegue. ¿Por qué? Porque como van a hacer encargo de cosas, entonces ellos saben que tiene que ser directo con ella. Entonces ellos dirán, hago la compra y de una vez le pido lo que necesito. Y que Entonces, yo, ahí sí como el cuento, la cara del santo hace el milagro. y la gorda dijo, "No, yo creo que hoy más de 3. Uy, Soy, claro, uf, y yo sigo ahí vendiendo, vende un pie de árbol 55, no, una docena de buenísimo. ganchos 4 200 la docena. No, muy bien, hijo, eso está muy bien. Hola, Sí. Noemí, Loida. Cocu, bienvenido. Yo sí, buenas noches, bienvenido. Ya les voy a dar mi número de WhatsApp, que llegó David a contarme cómo le fue. No, es que es así, chicos. Sí, Cuando el que dueño está en el negocio, la venta es muy buena. Y y yo más no ella que sé, ya ellos lleva, tienen como creo, ahí 15 años. como 15 años ahí. Entonces, claro, todo el mundo llega y lo primero que hace es mirar. Si no está la dueña del negocio, como que no se animan. No, la gorda sí le dije. No, es que uno les pone cara de ponquito y nada. A ellos les gusta que usted los madríe. No, y aparte de eso, que a la gorda la conocen porque toda la vida también ha trabajado con ella. Pero que Pero le han sí, puesto que siempre le ponen quejas que sí, muy mala carosa, que atiende de mala gana. sí. Y la gorda entonces atendiendo y me mira y se ríe. Y con esa cara, no, lo que pasa es que sí, la confianza que le tienen a Mildred es demasiada. Ya la gente confía en ella. Uno se acostumbra, chico, uno como cliente, uno es así. Uno se acostumbra a que lo atienda el dueño y uno no quiere sino que lo atienda el dueño. Así era cuando usted tenía el remate. Ah, sí, claro. Todo La el mundo llegaba y paisita. sí, todo el mundo, hola paisita, ¿cómo está? ¿Cómo está paisita? ¿Qué paisita necesito tal Y cosa? doña Mildred, a veces llegan. Es que la gente cree que uno es amigo de ellos, entonces llegan con Sí, esa confianza, pero no, uno a veces ni se acuerda quiénes son. Hola, le toca saludarlo. claro, saluda con emoción, entonces la gente se siente querido, se siente... eh, y otra cosa que tiene ella, que ella les pone atención. Le piden lo que le piden, hacía una cosa pequeñita. Ah, listo, para mañana le traigo, listo, todo bien. Y al otro día llegan y claro, ya le trajo lo que pidieron, entonces eso Sacaron es una todos los cosa. tapetes Un, verdes dos, tres, cuatro, de cinco. pesebre, Un, dos, tres, cuatro, como que mañana cinco. traen. No, pues teniendo ella la gorda y teniéndola usted, ya se va para el centro Y la tranquila. otra muchacha al fin no la echó. No la Pero eso echó. está en una trombola. Pero no, no, si no despierta, sí, porque ella necesita gente despierta. Entonces de pronto la vio despierta el día que llegó. Pues no, ese día fue. Pero no. Le toca a la chica que despierte. Le toca que despierte porque si no esa muchacha Fernando, sí. la gorda le pegó un grito. ¡Ay, niña! Vea, cierre la cortina. Usted ahí para viendo cómo entra doña Mildred. No, 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 no. Y como don Roberto pone música y yo con música así me activo. Sin música Ush. yo me duermo. Con música me pongo a bailar, que a la orden, que no sé qué. No, eso está muy bien. Y que es que estamos en plena temporada de Navidad, muchachas. Hola, hola, mis niñas. Hola, ¿cómo están? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rojos oscuros. Hijo, escríbeme mi número de WhatsApp. Escríbemelo para yo mostrárselos a Uy, las ¿cómo es? chicas. Esperen, ese patrón no. Sí, acá detrás. ¿Me lo dice el número Dóblelo, por número? dóblelo. Sí, 3 es 3, 11, 1 ajá, 8, 9, 8 7, 7, 6, 8, 1. 6. Para mostrarles a las chicas. Esperen, chicas. Miren,
este es mi número, sosténgalo ahí para que ellas lo vean. Pero ahí se. Sí, ahí se ven, niñas. Ese es número de WhatsApp y me pueden hablar porque es que me estaban pidiendo el número y llegó usted y me puse fue a echar chisme con mi hijo. Y yo aprovecho y jalo los hilos y ya les digo qué fue lo que hice en esta vuelta para... Esta es la vuelta que 20... ¿Se alcanza? Sí, sí se alcanza a ver. 3, 11, 8, 9, Sí. 7, 7, 6, 8, 1. Entonces sí. Ah, bueno, hijo. Sí, hablando con la gorda que me acompañaste, amigas. Dijo, no, sí. Le dije, gracias, otro día más que no me echan. Me dijo, no, eso ya no lo echan. Le dije, sí, pues si no han echado a la otra trombola, ¿cómo me van a echar a mí? Me dijo, no, pero si no despiertas, No, la sí mandan tiene a que volar. despertar y en un negocio de eso las ventas son muy importantes. Bueno, chicos, vea, saluda a las muchachas. Diga, hola muchachas. Hola, muchachas. No, ¿qué? No, por ejemplo, ramilletes de flores. No, Espérate, mi amor, yo les cuento los números, los puntos para que ellas puedan continuar y ya echamos chisme tú y yo. Chicas, bueno, entonces acá terminé con 4 negros, un gris, un blanco y empieza un gris plata. Este es gris plata, este. 4 verdes. Ay, no, acá hice 5. 1, 2, 3, 4, 5 verdes. No sé por qué hice 5. Además que hice algún aumento porque no tenían por qué quedar 5, tenían que quedar 4. Un gris plata sobre verde, un verde, un gris, un verde, un gris, 4 verdes porque tienen que quedar 4, no 5. Yo no entiendo, no sé de dónde saqué yo ese 5. Además que es que hice uno en aumento. Sí, 2 en 1. 3 grises, 4 verdes, un gris, un verde, un gris, un verde, un gris, 4 verdes, 3 grises, 4 verdes, un gris, un verde, un gris, un verde, un gris, 4 verdes y acabamos con la carita. Entonces, esa es la parte de la flor. Voy a terminar la parte de la carita y ya les leo la parte de la carita. Y entonces dijo que, ¿qué dijo? yo qué estoy contando. Elsa dice punto de cruz. Elsa, si es el patrón, sí pueden ser estos patrones de punto de cruz, pero esto es punto bajo y el hilo es crochet. Si es hilo de punto de cruz no te sirve. Primero porque es costoso y segundo porque es muy delgado. Entonces puedes buscar un hilo acrílico de 1 milímetro y lo trabajas doble, así, 2 hilos por color. Ahora sí, hijo, cuéntame. Ah, no, los ramilletes. Entonces dijo los precios normal. Y le preguntaron, ¿y tienes 11. por unidad? Y le dijo, sí, 1, pues la 2, unidad 3 S y vale 2. 4.000. Dice que esperando a ver qué le decía la señora. Entonces yo me metí. Y también hay 2.000 la unidad de estas flores. O 3 por 5.000. No sé si las quieras ver. Ay, sí, sí, mejor. ¿Ah, Voy a dejar sí? ir una venta así. Y la señora compró harto. Claro, y la gente se anima y cuando uno entra a un negocio uno de pronto no necesita lo que lleva, pero si por algo entra uno, tiene dinerito y quiere gastar. Entonces, claro, que le ofrezcan una Uy, cosa, le ofrezcan la otra. esas personas que. Deme esto y ni preguntan cuánto vale. Ah, eso es una maravilla, hijo. La gente que ni siquiera le importa el precio de las cosas es muy bueno para... Una muchacha al principio, en la mañana, Ah, es por eso que me me quedó corrido. dijo, me llegó como con pena. Le dije, Entonces, buenas noches, otro buenos días rojo. a la orden. Espero que me falta un rojo. Y me dijo, ay, tú me vas a ayudar. Voy a comprar algo, pero usted me va a ayudar. Es que tengo una mesita y me dijo las dimensiones. Y pues quiero decorarla, pero no sé cómo. Le dije, sí, claro que sí. Mira, tenemos guirnaldas, las podrías poner en los bordes, el tapete para el pesebre, si quieres hacer el pesebre. Me dijo, ay, sí, buena idea. Y ya ahí le fui mostrando los santicos, los animales, tío, un poco de cosas. Ay, es que claro, por Walter se vino de más que de Medellín. No, De la boda. estaba pensando yo, Sí. Walter, ¿qué hace por acá? Claro, él se vino, fue de la boda, él se vino de la boda, claro, sí, se vino de Magangue para Medellín porque la que se casó fue la sobrina de él, la hija de Alirio. Ah, ya, ya, ya. Ya, muchacha, estaba aquí pensando No, en no el me puse chisme completo. atención. Sí, hijo, y entonces sí le ayuda a decorar la mesa a la señora. Sí, que para el techo le dije, pues con un nylon puedes colocar 2, bolitas. 3, 4 y Entonces se 5. llevó 4 paquetes de 10. Ah, bueno, Y claro. ahí se llevó un poco de cosas. 5, 1,
No, eso está bien. Y las ventas son muy chéveres. Hijo, uno no se aburre cuando uno trabaja en un negocio porque uno habla con una persona, con la otra. La verdad, No, las antes yo ventas me son aburro, se buenas. me pasa re rápido el tiempo, me aburro es cuando no hay nada para hacer, Ujú. cuando se queda Cuando se sienta sentado. eso, cuando como que todo se vuelve una rutina y como que no pasa el tiempo, no entra gente. Pero mientras esté en movimiento, uy, es una belleza. Las ventas es Y una doña Mildred maravilla. dijo, sí, los miércoles son buenos. Sí, Sí, pues ya sabe que días son buenos. sí, ella sabe que de todas maneras usted le echan ganas. Y no dijo nada que el almacén estaba muy lindo, porque yo lo vi muy lindo. No, Dos blancos y un ojito. Ay, ya vamos a hacer el ojito acá. Hola Angélica, buenas noches, bienvenida. Dos blancos, uno, dos. ¿Ya comió, hijo? no señora, ¿Qué vas a comer, mi niño? no sé. Yo tengo que de todas ¿Y maneras el hacer mono? descansando porque hoy fue un día de trabajo Pues en cantidad. apenas vi Mire, eso. mire la cantidad de hilos que, es que no les miento, muchachos, tenemos cantidad de hilos para que Esa si montaña. todo sale bien, ay, hijo, si vieras, ya mandaron la foto de la cosa que nos están haciendo para darle de detalle a las muchachas. Ay, más lindo, pero el señor quedó de confirmarnos mañana a las 11 de la mañana si sí nos entrega eso mañana. Si Ah, el entonces señor está nos súper pronto, entrega, ¿no? si el señor nos entrega eso mañana, mañana a la tarde empezamos a enviar todos los paquetes con el aguinaldo de una vez. Pero, ay, todo es que ese muchacho sí. Pero nos quedó de dar respuesta mañana. Entonces, ahí tengo también las muchachas. Vea, la de Nacional ya la terminé. Mire ese portallaves, hijo, tan divino que me hice. Mire, Con las para hombre. estrellitas. Si es para caballero, quedó muy lindo. Dos beige. Este es el ojito del niño. El niño tiene un ojito de un puntico nada más. Dos beige, un blanco. Uy, ay, Vaya, descanse, hijo. No, nosotros hemos tenido trabajo en cantidades, pero en cantidades terribles, gracias a Dios. Dime. Ay, eso te iba a decir, hijo. Ah, no, no pasa nada, hijo. Ese tipo de cosas está muy bien. Hola, Chloe, buenas noches, bienvenida. Muchachas, ahí estaba dialogando con el niño porque ahorita que termine él ya está casi dormido. Entonces esas charlitas así chiquiticas son las que tenemos porque él llega cansadito, ay, pero hoy estaba más bello. Llega cansadito de trabajar y animado, chicas. Es muy chévere que esos muchachos estén animados trabajando. Que un muchacho le tenga amor al trabajo es una bendición. Y no importa qué trabajo sea, o sea, obviamente honesto, obviamente uno como papá quiere que sea un trabajo honesto, pero que empiecen por un trabajito honesto, ya hay para arriba todos ganancia, porque ya aprenden a trabajar y ya ellos quieren seguir adelante, salir adelante, ellos quieren tener conocimiento, más aprendizajes, entonces es una bendición que ya tengan amor por el trabajo, ya es ganancia, chicas. En cambio, hay muchachos que dicen, no, es que a mí no me gusta, no, yo no quiero trabajar, yo quiero hacer tal cosa para ganarme el dinero fácil. Y ahí es donde uno como papá como que dice, fue, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Entonces, sí, verlo animado, que llega contento del trabajo a contarme cómo le fue, está muy bien. Que llega contento y agradecido que todavía tiene trabajo, está muy bien. Está muy bien, porque sí, chicos, llegaron, dejaron, se fueron para Medellín a una boda y dejaron encargados. Y cuando volvieron, pues obviamente seguro se enteraron de que los chicos no estuvieron muy pendientes y sacaron a un chico y la chica la dejaron como en periodo de prueba. Olga, buenas noches, profe. Para mandarle mensaje tengo que ponerla la. Sí, es más 57. Si estás en Colombia o donde sea. ¿Por qué? Porque es WhatsApp. Entonces, si usted está en Colombia, pues igual tiene que colocar el más 57. Y si está en Colombia, con mayor razón. 311-8977-681. Eh, ay, no, claro, Olga, porque yo estoy en Tulum, quiero comprar, sí, me hablas ahí y lo puedes hacer por PayPal, estás en Tulum, sí, por PayPal, o por Western Union también. El de la Virgen de Guadalupe viene con taller, viene con la clase explicativa. ¿Por qué viene con la clase explicativa? Porque es que ahí se enseña la técnica
Ahí se enseña técnica avanzada en guayú para hacer línea y para hacer unos arabescos muy lindos. Entonces, sí, ese viene con taller. Y este de Navidad, sí, el mero, porque pues usted acá se defiende muy bien con los tutoriales. Espere, muchachas, les muestro cómo quedó esta carita hermosa para continuar la vuelta y que ustedes sepan que tienen que seguir. Que esta es la vuelta 25, 26, a ver. Miren, miren eso tan bello que se ve. Miren. Porque ella lleva un gorrito que se va formando, vea el gorrito, este es el pompón del gorrito, se va formando como la bufanda. Él sí lleva un don sombrero, lleva un señor sombrero, acá ya le armamos el ojito. Tengo que recoger estos hilos que no se vean porque eso hace que se vea como abierta la puntada. Esos hilos hay recogidos. Entonces les voy a leer, muchachas, qué es lo que ustedes tienen que repetir. Pero si se dan cuenta, estamos avanzando 3 vueltas por en vivo, así que vamos súper bien. Nos empieza a funcionar un poquito más la clase. Ya 3 vueltas por en vivo, mejor todavía. Esta es la carita del muñequito, ya empieza a verse un rostro bonito. Esta es la vuelta 20. ¿Sí es la vuelta 26? Vuelta 25. No, está viene siendo la vuelta 25, ¿cierto, chicas? Me confirman, no, esta es la vuelta 25. La vuelta 24 fue donde metimos la primera vuelta. Esta es la vuelta 25, donde va la segunda. Sí, esta es la vuelta 25. Entonces les leo, muchachos. Bueno, la flor ya quedó claro que quedaron los 4. Bueno, yo me salté uno allá. Acá quedó el último, los 4 verdes sobre rojo, 2 rojos claros, 2 blancos, 1, 2, 3, 4, 5 rojos claros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rojos oscuros, 4 blancos, 1, 2, 3, 4, 5 naranjas o color zanahoria porque es la naricita, un gris, 2 blancos, un negro, un blanco, 2 gris, un blanco, 4 negros, un gris, 2 blancos, 2 gris plata. Este gris que ya sale acá es color plata. Y estoy repitiendo esta vuelta. Pues ya tenemos más de 1 hora en el en vivo. Les voy a dejar entonces hasta ahí. Cualquier cosa me hablan a este número, mis niñas. Ahí quedo pendiente. No, ya empieza a verse el rostro muy bello. Yo mañana voy a tener esta vuelta terminada y yo creo que adelantada por ahí la mitad de la 26 para que sea más fácil de ya casi terminarla. Está quedando muy bella. De alta, chicas, sí va a quedar alta. Hoy vino Seuri y lleva la de ella muy adelantada y nos dimos cuenta que sí va a quedar alta la mochila. Sí va a quedar alta. No exagerada, pero sí. En este momento tiene, esperen, yo ya lo mido con 1 metro. En este momento tiene 16 centímetros de alto. 16. Más o menos nos queda de 21, por ahí de 21 centímetros de alto va a quedar. 21, póngale 22. Máximo 22 centímetros de alto, pero en mi caso el ancho que tiene está bueno para esa altura que va a quedar. Quedaría bien, no quedaría nada mal. Se ve muy bonito mi muñeco de nieve. Ya tiene carita. Bueno, mis muchachas, que gracias, que feliz noche, que Dios les bendiga por la compañía. Nos vemos Dios mediante mañana, que les rinda mucho. Ya íbamos avanzando bastante y ya cuando terminemos de hacer estas estrellas va a ser mucho más rápido porque es solo gris, nada más. Que descansen, muchachas, hasta mañana. Feliz noche. Gracias por la compañía.